Kroger Delivery has one mission: to deliver the freshest food right to your door. That's why our drivers are pros. Our trucks are refrigerated. And when it comes to low prices, we always deliver. With $20 off your first order of $75 or more, there's no better time to get in on the action. Mission accomplished. Restrictions apply. See site for details. Bueno, normalmente, pues otros números de la revista tienen varios temas de portada. Uno principal y luego otros temas que consideráis importantes. En este caso, Luis, habéis destacado la NIS 2 como temísima de portada, número de septiembre. De todas formas, yo te quiero preguntar una cosa. Imagínate que Sí, por supuesto, Securmática. Vamos a hablar de Securmática. Me está diciendo Luis, en la contraportada. Sí. Tenemos 8, 9 y 10 de octubre la cita imprescindible. Securmática 2024 es el Congreso Global de Ciberseguridad, Seguridad de la Información y Privacidad. Luego daremos un poco las claves de esta cita imprescindible en la que va a estar toda la industria. Pero Luis, fíjate, no voy a hablar del número de septiembre, voy a hablar del número de diciembre. Si tuvieses que hacer hoy el número de diciembre, ¿qué pondrías en portada? ¿Qué es lo que ha caracterizado este 2024 o qué está caracterizando este 2024? En diciembre es cuando el día 28, ¿no? Y lo de las bromas. Exactamente. No sé si me lo ibas por ahí. No, está siendo un año fascinante por muchas cosas y creo que 2 o 3 principales es redescubrir nuestra fragilidad en la sociedad digital, porque creo que lo que hemos visto, pues la dependencia de pocos actores ha sido terrible. Creo que es una lección aprendida muy importante. La segunda lección derivada de los conflictos bélicos es que hay que replantearse otra vez cómo han de ser los países y las asociaciones de países en lo que tiene que ver con ciberdefensa. Me parece que es algo también relevante. Y luego en nuestra máxima cercanía, pues tiene que ver precisamente con el tema de la portada, que creo que va a seguir Front Page News, noticias de primera página, que es toda la caterva de regulaciones que por un lado van a ser muy beneficiosas para poner en cintura a gente que no está haciendo sus deberes y por otra nos va a hacer cuestionar cuándo vamos a explotar de tanta regulación. Más obligaciones, más medios, más responsabilidades. Así es como habéis catalogado a esta NIS 2. Dices que por un lado va a poner las pilas a empresas que deberían hacerlo ya en una sociedad digital donde manejan el dato y el dato son personas digitales pero personas, ¿no? Pero claro, es un escenario de regulación. Venga, vamos con lo positivo y con lo negativo. Lo positivo es que va a ser un incentivo muy importante para el colectivo de los principales encauzadores de poner orden en las organizaciones privadas y públicas, que es la figura más o menos del CISO, entre comillas, el responsable de seguridad de la información. Pero también quiero dejar caer que sobrevienen, y sobre eso hago cierto énfasis, un poquito marca de la casa con ironía, de la cuadrilla de nuevos cargos de ciberseguridad que se avecinan, que se van a pisar a unos y a otros los callitos, y vamos a ser testigos de un cruce que no siempre van a hacer la digestión entre todos. ¡Hala! ¿Qué os parece? Madre mía, Yo me quedo con ganas de que me adelante ya alguno de esos. ¿Algún cargo nuevo? Alguno de esos cargos. Si hay... Pues un hombre interpuesto, como diría Luis, ¿no? No, pero ya más allá de eso, yo quería preguntar a Luis por qué aspectos de la nueva normativa cree que son los más relevantes, los que más deben prestar atención los responsables de seguridad, sobre todo pues para que aquellos que no se estén oyendo y no hayan leído todavía la normativa pongan un poco el foco en determinadas cosas. Bueno, vamos a ver. Europa hace unos cuantos años, con la primera NIS, debió de pensar que aquí había que hacer un poquito de los deberes y unificar debido a la importancia que estaba suministrando para la sociedad de 27 o 25 países, los que hubiera entonces, el tener unos sistemas de información controlables y resistentes, no resilientes, todavía.
Entonces esto ha ido derivando en que el área de la protección tenía que hacerse madura. ¿Cómo se hace madura? Pues también consolidando algunas figuras con responsabilidades. Antaño nunca las han tenido, salvo la gente que se miraba a sí mismo con el sentido del deber y tenía un responsable de seguridad. Pero no había una orden directa de que los hubiera. El cambio de ahora es que llega una segunda madurez en que está exigiendo que gente en quien le cae estas responsabilidades las asuma mejor, y respaldados por un soporte normativo esté en disposición a los que mandan y tienen la guita, los recursos, habilitar lo necesario para poder hacerlo, y que no llegue un momento de decir no lo hicimos porque yo no tenía presupuesto, no tenía personas. Y el segundo cambio decisivo en lo futuro es que por primera vez la alta dirección tiene responsabilidades, de verdad. Eso pone patas arriba el concepto clásico de lo que le llaman en Guiri C-levels, órganos de dirección, etcétera, porque en un negocio digital que ya lo tiene todo, su obligación no solo es conseguir bonus y expandirse, etcétera, sino saber que si su negocio es digital, se llama una cosa riesgo tecnológico y están obligados a saber. Por eso la NIS2 hace cocómplices, si no hacen los deberes o los insta a hacerlos, el conjunto de la alta dirección, a las que se les obliga también, aparte de responsabilidades, a adquirir unos suficientes conocimientos para desenvolverse. ¿Qué quiere decir esto? No que tengan que saber de los tornillos y las tuercas de un firewall, pero sí que están en un riesgo tecnológico y tienen que saber qué es los despliegues, qué tipos de negocio conlleva, qué tipo de protecciones con las legislaciones de soporte, etcétera. Con lo cual va a hermanar la exigencia de mayor madurez tecnológica en la alta dirección y, por otro lado, en los responsables de ciberseguridad, una mayor madurez de entendimiento del negocio en el que están recalando. No deben estar en la sala de máquinas sin saber si me dedico al fraude, a la ropa, a los servicios ferroviarios, etcétera, porque no todo es igual. Está genial lo que apunta Luis, ¿no? Al final estaba pensando, bueno, en dos figuras. La dirección, hay muchas figuras, ¿no? Pero el CFO, el financiero, ¿os acordáis de cuántas veces hemos hablado, ¿no? Sobre la inversión en securización, en ciberseguridad, ¿no? Y ya aquí va a ser una obligación, ¿no? Es decir, ya es directamente, no puedes decir no tuve suficiente presupuesto para hacerlo. Y ya pasa a formar parte, ¿no? de esa exigencia financiera. Y dos, que siempre también se ha reivindicado, ¿no? Dice, oye, la cultura de ciberseguridad parte de la cúpula, ¿no? Pero aquí ya es que va mucho más allá. Ya no es impulsarlo, sino que forme parte de las decisiones estratégicas de las compañías, ¿eh? Sí, porque además al financiero que decías, si hay algo que le preocupa también es el cumplimiento, ¿no? Y en este caso, cumplimiento, posibles sanciones, etcétera, y esas responsabilidades que también mencionabas, Luis, que yo creo que son fundamentales. Además, esta NIS2 amplía también el número de empresas o la tipología de empresas de sectores críticos, sectores esenciales e importantes también, creo que se mencionaba. Sí. Pero claro, se amplía ese número, también los proveedores de esas empresas están implicados. La transposición se preveía para octubre. ¿Están preparadas las empresas para cuando llegue esa transposición de esta ley europea? En esta edición hemos querido en el especial algo que no es muy habitual, es dar una opinión habiendo tanteado qué están haciendo otros países de nuestro entorno en los tiempos en que sí han hecho ya la transposición, están en ello o ven problemas. Nosotros, para variar, porque no hay una palabra después de último, pero vamos, por ahí vamos, pues quería decir en alto que en nuestro país hay más de 50 normativas europeas que no se han traspuesto desde hace más de 5 años. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que hay truquitos para esperar, no enfangarse ahora debido a que tenemos una tesitura complicadísima por el escenario político, por ejemplo, bélico, etcétera, pero en nuestro caso está claramente se vislumbra que no hay plazo para hacerlo y se va a hacer alguna especie de atajo que ya más o menos está aceptado por algunos de los actores, que hay otros que ni de ninguna de las maneras, pero
España tiene una casuística muy compleja porque hay muchísimos actores y, como ya hemos hablado en alguna otra ocasión, en Europa hay muchos países más madrugadores en que ya tienen centralizado algún modelo de agencia que capitaliza todos los esfuerzos y en algunos casos propicia que todos se plieguen a las indicaciones. Entonces, aquí mi pálpito es que de ninguna manera se va a conseguir hacer una transposición en tiempo. Va a haber una especie de operación ortopédica de disfraz, de hacer como que se tiene y que se va a posponer un tiempo. Y entre medias se coge lo que hay, se corta y pega y vamos tirando. ¿Y cómo encaja? Porque hablábamos también antes de la gran cantidad de normativa que empieza a haber sobre seguridad. Esquema Nacional de Seguridad, NIS 2 y otras normativas. ¿Cómo lo pueden encajar esto los responsables de seguridad, que muchas veces, yo creo que están pensando más en el riesgo tecnológico que en las normas? Sí. No hace mucho, en ciertas informaciones que teníamos en SIC, más o menos veníamos a decir que en español había entre 2.500 y 3.000 páginas de normativas vinculadas con la ciberseguridad. Vuelvo a decirlo, 2.500, 3.000. No sé cuáles son los parámetros normativos en las comunidades autónomas, no en nuestro tema, sino en cualesquiera, que vincule a la llevanza de las administraciones, etcétera, pero no da tiempo a absorberlo. Entonces, llevado a nuestro terreno, por supuesto que no da tiempo a absorberlo. Lo que sí se está demandando, creo que puede ser positivo, es una mayor convergencia de disciplinas consideradas humanísticas que se aproximen mucho más a lo tecnológico, por lo cual, por ejemplo, el mundo jurídico de abogados, vinculado con la inteligencia artificial, la protección del dato, etcétera, interaccionen aquí, y todas esas cifras que son absolutamente mentira, por lo menos de mi punto de vista, que faltan 80.000 tecnólogos para la ciberseguridad, que por supuesto quiero ver la fuente, vuelvo a insistir, quiero ver la fuente. Esa fuente que ni siquiera previó que había inteligencia artificial, con lo cual, ¿qué va a hacer la inteligencia artificial con la gente suavecita que tiene poco conocimiento? Pero tampoco supo ver esto que estoy diciendo ahora, que hay un universo de especialistas que la sociedad digital está necesitando y que tendrán que desembarcar en el mundo, no sé cómo bautizarlo, humano-tecnológico o tecno-humanístico, en que tendrá que vertebrarse mucho más los dos mundos y propiciar este tipo de expertos, porque tendrá que haberlos por la cuenta que nos trae. Entonces, muchos de ellos estarán en mejor disposición y no les saldrá urticaria por tener que leerse 2.500 páginas de normativa a alguien que en el día a día está haciendo frente a ataques de ciberdelincuencia groseros. La verdad es que, claro, podemos hacer una lectura, ¿no?, de cómo se ha estado llevando, ¿no?, esa NIS 2, comentas con ciertas palabras de crítica, ¿no? Pues un poco el cómo se ha llevado. Escepticismo. Y bueno, yo creo que hay una fecha, ¿no?, que es el 17 de octubre, pero bueno, que sin lugar a dudas dices que ha creado, que se podía haber hecho mejor. ¿Qué se podía haber hecho mejor, Luis? Entenderse entre todos. Que estoy diciendo que no se entienden bien. Es un asunto recurrente. Siempre pongo el símil de las películas norteamericanas de acción, en la que suele ocurrir un incidente en un pueblito y entonces se aproxima el sheriff y justo cuando se baja del coche con la luz ahí dando, en el momento que va a entrar en el sitio de autos, aparece una furgoneta negra y se baja alguien y le dice: usted quieto aquí, que lo asumo yo. Y en el momento que se baja de la furgoneta llega un helicóptero y entonces viene de otra institución supra pueblerina y dice que no, que la competencia es suya. En el caso nuestro, con este salto que se sigue percibiendo incluso en Estados Unidos, que no se entienden todos, pues aquí pasa algo parecido. De ahí que nosotros desde siempre hubiéramos abogado, y Europa es tendente, aunque nosotros no somos madrugadores, a que exista una especie de ente por encima, una agencia
el apellido puede ser el que se decida, Agencia Nacional de Ciberseguridad, de Ciberprotección, Agencia Española de no sé qué, sin herir susceptibilidades, que aquí se hieren, y que quien estuviera ahí pues diera estas instrucciones a hacer y que dijera, hágase. Pero aquí cada uno tiene sensibilidades distintas, porque reconozco y reconocemos todos que cada uno tiene competencialmente unas áreas, aparentemente no se pisan los callitos, pero sí se los pisan. Y entonces pues pasa lo que pasa. Bueno, pues yo creo que, fíjate, precisamente por eso, bueno, y seguro que por otras muchas cosas, el lema de este año de Securmática, la cita obligada para cualquier profesional de la seguridad de la información, de la ciberseguridad, que tendrá lugar el próximo 8, 9 y 10 de octubre, es, como digo, el lema manos a la obra y bien acompañados. Habéis querido reivindicar la necesidad de ir todos de manera conjunta, ¿no?, en los grandes desafíos de la ciber. Cuéntanos un poco, desarrollanos un poco más este bueno, el eslogan, lema, leyenda o como quieras llamarlo, un poco lo que quiere contar es que hay que remangarse y que para hacerlo son tareas colosales y debes de ir de compañeros de viaje fiables. Y en ese sentido es un manifiesto a favor de todos los grandes expertos en nuestro país, con buenas compañías en las que ese desempeño y esa solicitud de atender estos problemas se puedan hacer. Aquí quiero hacer una defensa también de grandes empresas fabricantes, por ejemplo, la que fue tan vituperada por el caso que vinculó al hiperescalar tan conocido y al fabricante de tecnología de ciberseguridad tan conocido. Entonces, el resumen es que intentamos en Securmática, que ya llevamos más de 3 décadas, dar una especie de toma de temperatura de los que están abriendo camino en la ciberseguridad. ¿Qué están haciendo? De un lado, los responsables que den su opinión, porque vienen cosas nuevas, y de otro, los que están ejecutando eso en grandes compañías que después, por el desarrollo de la tecnología o la facilitación, van descendiendo, llegan a la pyme y finalmente al ciudadano y, por supuesto, a lo que quiere hacer extensible la administración pública en la sociedad digital, a quienes tiene que cuidar. Oye, pues yo creo que es una lectura pues muy oportuna, ¿no? Es una reivindicación de talento empresarial, de talento español, que hay mucho y muy bueno, y de cómo eso tiene un foco precisamente en lo que decíamos al principio, ¿no? Este programa quiere llegar a personas, ciudadanos, pymes, y básicamente pues este es un poquito también la reivindicación, ¿no? Que los grandes tractores, ¿no?, de la ciberseguridad al final son los que van a securizar todos esos subgrupos, ¿no? Cadenas de suministro, muchas veces, ¿no? Tienen ese nombre, otras veces son ciudadanos, otras veces son trabajadores de empresas, ¿no?, que también forman parte de las estrategias de ciberseguridad. Pablo, Mónica. Hombre, yo hablando ahora, que hablaba Luis un poco de grandes fabricantes y demás, quizás me voy a ir hacia noticias un poco más económicas y de que hemos visto de grandes fabricantes haciendo movimientos, por preguntarte un poco tu opinión. Y quizás me focalizo un poco más en las que son un poco más anteriores, como ha sido la compra de Splunk por parte de Cisco o Currada por parte de Palo Alto. ¿Qué opinión te merece? ¿Crees que va habiendo un movimiento de concentración hacia determinados fabricantes? Bueno, nosotros en la revista de hace muchos años tenemos una sección específica del mercado de la ciberseguridad. Y damos cuenta de lo que entre edición y edición está pasando, lo que está sucediendo. Están pasando varias cosas a la vez. Por supuesto, las grandes compañías tienen tendencia, primero, a echar un vistazo en los nuevos zarcillos de ciberseguridad que están asilvestrados y echar un vistazo a ver quién está empezando a atenderlos. En el momento en que eso coge carrerilla, lo compran. Ese es el caso que acabas de mencionar, por ejemplo, de un Cisco, etcétera. Hay un riesgo que le llaman ahí, que antes decían ha integrada la compañía tal y casi siempre es desintegrado. Yeah. Eso es una de las cosas. Otro de los temas muy importantes desde mi punto de vista, y nosotros venimos haciendo muchísimo énfasis y también lo solemos hacer, lo va a ser en noviembre, es que llevamos muchos años haciendo foco con un tema muy central y en un congreso especializado en la identidad. La identidad está encaminada a ser crucial, no paralela a lo que se está haciendo, sino crucial. En ese sentido, Europa ahora está moviendo el pompis muchísimo y está por llegar el EI2,
ya elaborado, con lo que hemos hablado en alguna otra ocasión, porque no es una cosa de un día para otro, se llama la cartera digital, que son pasos de unificación de intentos de países por tener capacidades digitales mediante atributos de que nosotros podamos enseñar por ahí cosas que tenemos y sean aceptadas, sin tener que demostrar que yo me llamo Luis Fernández, sino que con mi cartera puedan ver que yo, por ejemplo, si tengo 18 años, puedo ir a por un paquete de tabaco o por una botella y no tengo que decir quién soy. Se podrá ver y cotejar con la cartera digital que esta persona tiene 18 años. Eso se está luchando mucho, es sofisticadamente complejo, pero está creándose un colectivo de compañías, muchas españolas, porque tenemos unos especialistas, investigadores y tal, espectaculares, desde la época famosa del DNI electrónico y tal, que están en primer plano, y hay que seguir muy de cerca este tema. Y además se tocó colateralmente mal, y aquí periodísticamente tengo que tirar de las orejas a muchísimos supuestos colegas nuestros, en el famoso tema de pornográfico, de la supuesta solución que el ministro itinerante que sigue itinerando, ahora gobernador de España, sí. Y que efectivamente en el tiempo que tuvo no sabía muy bien. Yo me acuerdo aquello de Martes y 13, que una broma muy buena, que empezaba hablando con una compañera de radio que era Encarna, y entonces la famosa coña es que empiezan a hablar rápidamente y dicen encarnadilla, tal. Entonces aquí pasa algo parecido. Se estaba manejando el intentar buscar una supuesta solución para poner freno a un problema que estoy de acuerdo que es muy difícil de resolver, mezclándolo con lo otro que es la privacidad adulta. Entonces aquí se mezclaba y mencionaban la cartera digital beta, que no sabían ni lo que era. Y la cartera digital es esto que estoy hablando yo ahora, que son facultad de capacidades de identidad de Europa. Esto va a abrir camino en el mundo de la misma manera que los datos personales o la regulación desde aquí se ha extrapolado fuera, más o menos. Y ponemos freno pues a que los chicos de gringos pues vengan aquí y de vez en cuando pues se les mete un paquete, aunque hacen así y 1.000 millones no les afecta mucho, pero en algunas cosas que son excesivamente descarados nosotros intentamos ponerle freno. Y creo que cuando se instaure, aunque vaya tropezando y esté un poco verde la cartera digital, se va a extrapolar a todo el mundo, pero hay un intento norteamericano de bombardearlo. Esto es un tema que algún día, si queréis, lo podemos hablar, que es WorldCoin, que fue el intento norteamericano de una de las empresas de Sam, el chiquito de, ¿cómo se llama eso? GPT, de instaurar un sistema de identidad poniendo sensores de iris en los países, incluido España, que decía en un acto de fe que luego se desembarazaba de los parámetros biométricos, hasta que tardó un año y pico. Nuestra agencia de protección de datos dijo que esto se para. Caray, fijaos. Entonces, resumiendo y perdonad el espacio, creo que otro de los temas estelares que la ciberseguridad va a tener a futuro, y mira que ya tiene recorrido, porque la identidad de las empresas, mal que bien, se va funcionando, pero es hacerlo extensivo a la sociedad, y va a conllevar retos y éxitos fascinantes que en los que creo que España va a jugar un papel muy importante. Interesantísimo, desde luego. Además, los temas que has comentado, bueno, lo de la cartera digital es interesantísimo, sobre todo que lo conozca el público, lo que estabas explicando precisamente, ¿no? Que todo esto permea en la sociedad para que puedan entenderlo, porque teniendo esa información y ese conocimiento de verdad de lo que es, pues les permite poder luchar también por esos derechos, porque también has mencionado un tema que la semana pasada comentábamos al hilo del caso de Telegram, que siempre la seguridad y la privacidad son una excusa, ¿no?, para quitarnos esas libertades, y en este caso que estabas comentando también es una de ellas, y consideras que es una de las tendencias, ¿no? Sí. Que desde luego hay una guerra entre países, entre empresas por nuestros datos, que son lo más valioso, sin duda. El último apunte para redondear lo de ¿cómo era? Lo de abrir y ver las vísceras y pensar cómo era futuro desde aquellos helénicos que ya lo sabían ver, intuir. Tiene que ver que un poco con la sección que tengo ahí, y que tiene que ver con el colectivo de especialistas en diversas facetas de la ciberseguridad, que va a haber una pisada de callos muy elevada, que hasta ahora se venía respetando un poco, porque cada uno cogió, digamos, un derrotero, que fue la ciberseguridad fue más tecnológica y la protección de datos lo cogieron el DPO, el oficial de protección de datos.
normalmente un jurídico, un abogado, y ahora lo que viene debido a la IA y al uso del dato, a exprimir el dato como nunca, es que las dos dimensiones se van a cruzar mucho más y vienen nuevos acrónimos, que es lo que hacía cierta coña, que viene, por ejemplo, el vigía, el callo, en fin, y otros así, ya lo veréis ahí, que son oficiales encargados, tanto interna como exteriormente, de que las empresas estén haciendo los deberes con la IA. Entonces hay aspectos de IA que no tienen que ver con seguridad, pero hay otros que muchísimo, y con privacidad. Entonces van a hacer un nuevo especialista, o reconvertidos, algunos con carga jurídica y otras tecnológica, que va a entrar a saco en las compañías, a veces como auditor o a veces lo nombran dentro, en el que va a estar a caballo, a lo mejor en ciberseguridad, a lo mejor en privacidad o a lo mejor en el dato. ¿Qué digo el dato? ¿Por qué digo el dato? Porque el análisis masivo, el antiguo Big Data, los macrodatos cada vez más importantes para legítimamente, juntándolo con las capacidades de SIA, sacarle jugo, pues se va a estar rozando los límites. En algunos casos, como todos sabemos, en otros países se pasan y aquí pues habrá que poner un límite. Con lo cual vienen nuevos especialistas, algunos de esos acrónimos los menciono ahí, y posiblemente haya roce y no siempre bien avenido saber quién manda finalmente aquí. Y termino con Securmática, que va a haber el acto inaugural, un hito que para nosotros nos resulta muy importante, y es que quien lo va a inaugurar, siempre hay una conferencia inaugural, lo va a hacer el que hasta hace unos meses era el CISO del Banco de España, que ahora es responsable del dato de Banco de España. Esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque viene la valoración de las capacidades del dato y la criticidad que tiene son decisivas. Se ha creado la agencia en Coruña de la IA con expertos, la Odiseia, y aquí te está diciendo que un profesional de la ciberseguridad, por haberlo hecho bien, se considera, y por las lecturas que tiene el dato, que es adecuado promocionarlo a esa faceta. A mí me recuerda también lo que pasó en Banco Santander con el antiguo CISO mundial, Daniel Barriuso, que Ana Botín pensó, caray, ha hecho bastante bien la transformación digital del banco en la parte de ciberseguridad, me lo llevo para hacer otras transformaciones digitales. Entonces, lo que quiero acabar aquí diciendo es que es un honor y un orgullo que haya buenos profesionales de la ciberseguridad en nuestro país que consideran que, como lo han hecho bien en estas tareas que no son triviales, también pueden hacerlo en otras. Oye, pues Luis, danos, estaba viendo aquí el plantel de especialistas y sobre todo de las compañías a las que representan, ¿no? Que van a participar en Securmática, tú lo has dicho, más de 3 décadas, 34 Congreso Global de Ciberseguridad. Danos pistas y cómo va a poder la gente participar de él. Bueno, este es un congreso muy especializado, de pago y exclusivamente presencial, no hay transmisión. Es la posibilidad, quien quiera imbuirse de la avanzadilla de lo que se está haciendo las grandes compañías en ciberseguridad, intentar ser testigo presencial de qué se está haciendo. Aquí lo que se está haciendo, y dejo caer algunos aspectos, son algunos de índole organizativa y de orientación del CISO con respecto a la normativa, de cosas revolucionarias que vienen como la neurociencia para el aspecto que habéis estado aquí hablando mucho, que es que la concienciación y la formación está tropezando porque, ayudado de la IA, la ciberdelincuencia le está pillando el tranquillo y está creando nuevas maneras de seguir con el tocomocho, y seguimos con 500 años de engaño. Y por otro lado, el trabajo día a día de grandes corporaciones que, por ejemplo, ahora ya la ciberseguridad precisa sectorizarse y poner mucho foco en la casuística, por ejemplo, ferroviaria. Y el problema que tú has mencionado, y vosotros también, de los terceros. Los que están interrelacionándose y no tienen el suficiente músculo, pero que, sin embargo, encuentran rendijas para entrar en una gran corporación. Y tenéis que pensar que un Iberdrola, una de estas, tiene 5.000 proveedores. ¿Qué haces con un proveedor que no tiene recursos suficientes en TI para protegerse? Es una pregunta que está ahí subyacente, que es:
le ayuda el Estado, se verá obligado a gastárselo, le ayuda a la empresa gorda a que haga un mínimo. Se está ahí planteando a ver qué se hace, pero es un asunto fascinante. Entonces aquí, volviendo a Securmática, va a haber mucho caso de casuística de sectores con problemáticas muy diferentes en transportes, por supuesto en el mundo de seguros, que no es lo mismo que el financiero bancario, ojo, de la prensa especializada. Por ejemplo, va a haber un caso muy interesante de Grupo Prisa, tecnología, y barriendo pues de muchos otros sectores. Y hay una parte importante porque dedicado a los diversos actores de ámbito público, que son desde ministerios que se están intentando poner al día, por ejemplo el Ministerio de Justicia, que tiene un recorrido, todos sabemos cuál, cierta institución bajo el Ministerio de Transformación Digital que va a intentar también hacer los deberes, y luego también algunos proyectos que están dando el salto a autonomías, por ejemplo pues la Junta de Andalucía o el Gobierno de Canarias, que ya se está embarcando en cosas con más enjundia. Compañías como el Santander, Grupo Prisa que comentabas, Adif, infraestructuras ferroviarias, ¿no? Energéticas como Repsol, Santa Lucía, Banca March, Urbaser. Me ha parecido interesantísimo, ¿no?, el tema de la sectorialización de la ciberseguridad. Mirad que siempre hemos estado hablando, ¿no?, de obviamente la gran comunidad y lo que pueden aprender unos de otros, pero es que hay que bajar ya un nivel de sectorialización, ¿no? De la misma forma que la ciberdelincuencia es una empresa que también especializada en sectores, pues aquí hay que enfocarlo desde una especialización por sectores, ¿verdad? Interesantísimo, ¿eh? Sí, pero esa especialización normalmente, a mi punto de vista, quizás no muy amplio, se solía dar dentro de las compañías, como por parte de los responsables de seguridad que se tenían que implicar en el negocio, en conocer el negocio y ser capaz de transmitir eso a las empresas proveedores. ¿Crees que van a ser las propias empresas proveedoras las que se van a especializar en verticales de negocio? Va a haber las dos cosas. Yo creo que antes, por supuesto que había especialización, a lo mejor en la parte de industrial no se llevaba con tecnología y consideran que era su coto cerrado, y ahora precisamente por la transformación digital están integrando capacidades conjuntas, y de pronto hay una cosa que hacía 10 años que no cambiaban, de pronto ahora tienen que hacerlo y tienen que meterse especialistas. Por otro lado están los de afuera, que creo que muchas compañías de ahí tienen gente especializada en ciberseguridad ferroviaria, naval, aérea, satelital, porque además, acabo de decir este último, satelital, pues la que viene satélite es de flipar. Es de flipar, porque no son 4 satélites de los chicos de la NASA y de la URSS. Es que hay 5.000 satélites de cierto Elon, y el otro chiquito, otros tantos, y en octubre vuelve a soltar otra andanada de 5.000. Y entonces la interrelación de todo, destruirlas, etcétera, va a crear nuevas especializaciones en comunicaciones y transgresiones, que ¿dónde se están formando los especialistas en ciberseguridad satelital, por ejemplo, o en conducción, que lo ha dicho perfectamente nuestra compañera, que ha dado justito en el sitio, porque ventanas de fastidiarlo son elevadísimas. Yo no he oído a nadie que diga ¿qué pasa si he alquilado un coche y toda mi base de datos en el teléfono se ha quedado en el coche? ¿Quién la borra? Es fascinante el mundo de la ciberseguridad, porque hablamos de satélites, hablamos de sectorialización, pero también hablamos del PDF que ha entrado por el correo electrónico. Es que tenemos que ir de punto a punto, el péndulo al que hacía referencia Luis, desde lo más básico, lo más primario, hasta lo más sofisticado. De lo más que nos compete a los ciudadanos, hablamos en nuestro espacio Seguro Panda. Venga. Pues en este espacio Seguro Panda hoy destacamos una noticia, pero que tiene que ver mucho con esto que acabamos de decir. Es muy sofisticada la ciberseguridad, las ciberamenazas cada vez son más complejas, pero también más sencillas. Y es que destacáis en BitLife Media que el Excel, ¿vale?,
en determinadas circunstancias también puede ser una vía de ataque. Podríamos decir que es uno de los grandes éxitos porque, no sé, Pablo, ¿cuántos años se pueden estar utilizando las macros de Excel, que son estos pequeños programas que pueden automatizar tareas dentro de una hoja de cálculo para insertar código malicioso que se ejecuta al abrir este archivo infectado? Pues todavía seguimos con esto, como estamos diciendo, pues al final hay ataques muy sofisticados, pero otros que, bueno, no son tan sofisticados, pero caemos y seguimos cayendo. Siguen funcionando, porque ¿te acuerdas el botoncito ese de habilitar macros que sale en Excel? Habilitar. Algún especialista en seguridad propuso el cambiarlo directamente por ¿quieres infectarte? Y darle sí. Infectar. Infectar directamente. Entonces, a ver, son viejos conocidos. ¿Tú te acuerdas de el I Love You? Ahí 1998, sí. 99. No lo he vivido, pero vamos, desde luego que es otro de los grandes éxitos, ¿no? Y funcionaba parecido, desde luego. Al final eran las macros dentro del correo y desde aquella época que se ejecutaba código en tu cliente de correo, replicaba el correo y lo reenviaba a todos tus contactos, pues todavía seguimos padeciendo aquellas maravillosas macros que hay que agradecerle a Microsoft que sean esa forma tan sencilla o tan divertida y tan común de infectar. En el mundo de la seguridad yo creo que están muy conocidas ya y las tenemos como pues casi como veteranas del mundo de la seguridad. Estaría bien que pues fuera de conocimiento común y toda la sociedad lo tuviera claro. Y por lo tanto, recomendación, pues eso, desconfiar del PDF, de ese Word, de todo lo que te llega, ¿no? Claro, que a veces hablamos de técnicas muy sofisticadas, como decíamos al principio, pero lo más sencillo muchas veces es lo que mejor funciona, así que mucho cuidado, mucho ojo con cualquier documento de Excel, de Word, etcétera, PDF, que al final es por ahí lo más sencillo, lo que te llega en un email, en un correo rápido, lo que te va a fastidiar el día. Nunca dejaremos de recordar y de acompañaros en el aumento de la cultura de ciberseguridad, nosotros los primeros, ojo, que nadie es inviolable. Y si queréis profundizar más en cómo la industria y cómo los sectores de importancia en nuestro país acometen este gran desafío, Securmática os está esperando el próximo 8, 9 y 10 de octubre. Sus responsables, los responsables de la revista SIC, Luis Fernández, hoy nos ha acompañado, al que siempre es un gusto escuchar. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Muchísimas gracias a este triplete maravilloso y quiero romper una lanza por vosotros, lo quiero decir muy en alto, porque últimamente, quizá por el morbo que destila la ciberseguridad, están concurriendo abordando este tema alguna gente que quizá desde un modo pseudo inspirador no está haciendo su labor de divulgación con rigor, y vosotros lleváis unos cuantos años haciéndolo y os felicito. Gracias, Luis. Esto no es una moda. Estaremos aquí el próximo lunes. Hasta pronto, Pablo, Mónica. Gracias. Hasta pronto, Edu.